Cuando me propusieron participar de esta jornada, que agradezco a sus organizadores, así como asociación inmediata, yo dije, bueno, yo podría hablar sobre Durkheim y Gramsci, pero no en general Durkheim y Gramsci, sino el vínculo, la relación que se pueden hacer entre dos conceptos, anomia y crisis de hegemonía. Fundamentalmente me voy a centrar en eso y, como hay tanto tiempo, seguramente voy a hablar también de algunas cuestiones que tienen que ver no solo con las diferencias y las similitudes, sino ciertas características contextuales que, a mi modo de ver, explican cómo pensaron estos intelectuales, o podríamos decir sociólogos, pero a Gramsci no le gustaría eso de sociólogos, pero cómo y por qué pensaron como pensaron. ¿Y por qué esos dos conceptos los presento asociados? Porque mi relación fundamental con la teoría sociológica no es de explicarlas, sino de aplicarlas. Hay una diferencia notable entre explicar y aplicar. En la tradición de la enseñanza de la teoría sociológica, por lo general, no se habla de la aplicación, porque hay una complejidad con las aplicaciones que realmente hay que haber trabajado con esas teorías como para poder captar la capacidad heurística que tienen las teorías. Por el contrario, la idea de explicar, que yo valoro, supone transmitir una lógica de un instrumento que está muy bien hacer esa transmisión, pero en el mejor de los casos se puede explicar las investigaciones que hicieron los autores que se explican. Pero a mí me interesa más siempre el potencial heurístico para crear nuevos conocimientos a partir de lo que los autores hicieron. Cosa que creo que lo hice con Gramsci y con Durkheim, aun cuando por la naturaleza de estos autores, el lugar académico que ocupa Durkheim en la sociología es muy distinto al que ocupa Gramsci. Tiene además una ventaja, el lugar académico que tiene Durkheim, es que no hay durkheimianos casi, y hay gramscianos, muchísimos, que, como suele ocurrir en la política, tienen que estar todos peleados, porque tienen que tratar de discutir quién hace mejor lo que Gramsci pensaba hacer que el otro. En cambio, con Durkheim ha tenido una relación distinta en los ámbitos académicos argentinos. Realmente se lo conoció poco, se lo enseñó poco, y cuando yo me pregunto por qué eso, digo, porque en casa de ahorcado mejor no nombrar soga. Y entonces el rechazo natural a Durkheim aparecía, yo pienso, estoy convencido, por la gran capacidad que tiene para explicar la Argentina. Tiene una gran capacidad
para explicar un país anómico por excelencia. En la medida de eso, ha habido siempre dificultades para pensar a Durkheim, y sobre todo los conceptos relacionados con anomia. Y no ha pasado lo mismo, en parte, con los conceptos relacionados con crisis de hegemonía. Con el tiempo, tanto hegemonía como anomia se han convertido en palabras usuales en los medios de comunicación, cosa que es horroroso para la ciencia, porque parecería que han entrado dentro del circuito, dentro de la circulación, donde impera el sentido común. Y si hay algo que liga a Gramsci con Durkheim, es la idea de hay que destruir el sentido común. Lo que piensa el sentido común es una confusión. Esa confusión puede ser por los criterios positivistas de ciencia que tenía Durkheim, que descreía del sentido común. O puede ser porque el sentido común para Gramsci es la ideología de la clase dominante, que como bien decía Marx, es la ideología dominante. Los peligros con esos términos son también un éxito, algunos creen, de las ciencias sociales, porque se han popularizado palabras. Algún ejercicio de tesis que tome las estupideces que se dicen con la palabra hegemonía. Un equipo de fútbol que gana tiene la hegemonía del campeonato. Es una estupidez que no tiene sentido. Y tres personas que se pelean en la calle son una situación de anomia. Es una estupidez solo compatible con la anterior. En general, y eso lo dice Giddens, lo que desmerece a la sociología es justamente eso, la circulación de sus palabras, exitosas, entre comillas, dentro de los discursos vanos que hacen las explicaciones de los medios, los discursos de los políticos, los discursos más o menos generales de la gente que se cree autorizada para opinar sobre las cosas, y ahí aparecen esas palabras. Además me interesaron estos dos conceptos, es porque de alguna forma, para muchas cosas, para muchos estudios, me hice la pregunta de cuál podía ser más adecuado heurísticamente, el de crisis de hegemonía o el de anomia. No son parecidos, ni por casualidad, sus significados, pero remiten a algunos aspectos que sí, efectivamente, uno puede compatibilizarlos. No son parecidos, ¿por qué? Porque responden a teorías de la acción social de distinto carácter. La teoría de Durkheim no incluye las clases sociales, sino como nombres de vez en cuando en una descripción, en algunas descripciones que no resultan centrales para sus explicaciones. Para Gramsci, las clases sociales ocupan un lugar central en la explicación. Pero en los dos casos, en los dos autores, lo que está presente es la falta de unidad ético-política dentro de los colectivos que estudian. Es decir, son teorías que remiten ambas a problemas de las transiciones.
Problemas de las transiciones que son problemas que Durkheim lamenta y que Gramsci festeja. Y ahí tenemos como un elemento importante. Es decir, que Durkheim va a analizar o poner su centro de reflexión en los 100 años que van desde la Revolución Francesa hasta sus días. 100 años de caos. Nada más que los festejos escolares tratan de hacer creer o tratan de hacer celebrar que algo extraordinario pasó en 1789. Pudieron los franceses recién oficialmente cantar la Marsellesa 100 años después. Hasta 100 años después, esto de la Marsellesa no era aceptado. Pudieron votar 100 años después, de una manera medianamente regular. Vivieron con restauraciones monárquicas durante esos 100 años en varias ocasiones. Tuvieron esas situaciones que se llevan el nombre de bonapartismos por prolongados periodos. Esa situación era lo que le mostraba a Durkheim la situación de anomia generada por los procesos de transiciones, donde la gente pasa a vivir en situaciones en las que no existen las normas y las leyes establecidas para regular sus relaciones. La confusión profesoral habitual es convertir la definición de anomia en la etimología griega de la palabra, que sería como decir, el triángulo tiene 3 ángulos. Anomia quiere decir sin normas. ¿Qué es anomia? La falta de normas. El triángulo tiene 3 ángulos. Mucho no se avanza. Durkheim no decía eso necesariamente, sino que decía, es la ley del más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando no hay normas, o cuando las normas están debilitadas, lo que existe es la ley del más fuerte. En la construcción de una explicación, uno nunca puede explicar por lo que no hay. Porque yo quisiese hacer una explicación por lo que no hay, sería inagotable lo que no hay. Tiene que explicar por lo que hay. Y lo que hay es la ley del más fuerte. ¿Por qué? Porque en los procesos de transiciones, los sujetos no tienen incorporadas las normas del vivir en común y por lo tanto se impone la ley del más fuerte. Sería mucho más claro para las generaciones futuras que uno diga, ¿qué es la sociología? No diga, es el estudio de las relaciones sociales, sino es el estudio de las relaciones sociales predominantemente y casi siempre asimétricas. Si dice eso, se entendería mucho mejor de qué se trata. Y también invitaría a decir de otra forma, ¿qué es la anomia? Falta el imperio de las normas porque las transiciones son medianamente asincrónicas y por lo tanto los sujetos viven en determinadas formas antes de haber adquirido los hábitos para vivir en esas formas y antes que estén las leyes que regulen esas formas. Y entonces, ¿quién domina? Domina la ley del más fuerte.
Yo digo, Durkheim no habla de clases, pero cuando ejemplifica, entre otras cuestiones, la norma, comienza ejemplificándolas o comienza demostrándolas en la división del trabajo social. Y en la división del trabajo social se relacionan sujetos, dice, que tienen condiciones distintas. No es lo mismo, lo dice textualmente, parece Marx, no es lo mismo quien no puede sino vender su fuerza de trabajo que aquel que puede postergar la compra de su fuerza de trabajo. Entonces, las relaciones que se establecen son relaciones de dominación o no solo de explotación económica, sino de imposición en el mundo del trabajo, de la división del trabajo social, sin reglamentaciones o sin regulaciones. Ahí el que se impone es el comprador de fuerza de trabajo. La primera relación que estudia, o la primera que convierte en su tesis y funda verdaderamente la sociología, entre los que nos gusta Durkheim, hay siempre una discusión. ¿Cuál es la mejor obra de Durkheim? Y unos dicen la última, Las formas elementales de la vida religiosa, otros dicen el suicidio y otros dicen la división del trabajo. Escasos, o muy pocos dirían, las reglas del método sociológico. Pero en eso que Durkheim estudia, lo que encuentra es el elemento de las crisis sociales que tiene alrededor. Crisis sociales que son de todo tipo, de descomposiciones diversas, y en el centro de eso está el hecho de una parte muy importante de la población vive las relaciones económicas sin reglamentaciones, bajo la ley del más fuerte. ¿Y qué pasa cuando se vive en la ley del más fuerte? Se adquieren hábitos o se adquieren formas de acción por el cual las personas no son solidarias. Y el problema que Durkheim se planteaba era, en la división del trabajo se es solidario. ¿Por qué se es solidario? Y porque yo necesito del otro para la composición del sistema de trabajo. Y entonces allí, si no están reglamentadas las relaciones entre actores, sean las de los actores industriales o los actores del mundo mercantil, etcétera, si no está reglamentada no hay solidaridades. Y lo que es importante en la relación del trabajo y lo que construye o produce la relación de trabajo es porque crea la moral social. En esta transición salimos del antiguo régimen. Durkheim es bastante fluo de dónde es la transición y cómo es, muchas veces no lo aclara mucho, pero en estas transiciones la gente se está relacionando sin reglamentaciones y por eso entra permanentemente en conflictos. Lo que Marx festejaría como la lucha de clases, para Durkheim es una patología, porque la lucha de clases, ¿qué significa? No existen los valores en común que pueden permitir construir el sustrato de relaciones sociales que necesitamos para construir una república. El problema es la construcción de valores para construir una república.
Para Durkheim, obviamente, la lucha de clases existe. Para Gramsci la lucha de clases existe. Y lo que necesitamos es construir un imaginario social que conduzca a la clase obrera o al proletariado en términos de poder dotarlo de una conciencia que lleve la sociedad hacia donde esa sociedad debería ir naturalmente. Gramsci cree con el marxismo de que hay un desarrollo que está lógicamente muy bien planteado, el desarrollo entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, que conduce naturalmente a un momento en el que llega la libertad de los sujetos y se puede construir sociedades iguales porque nos podemos emancipar del trabajo. Emanciparse del trabajo es un elemento fundamental. Mientras no estén desarrolladas las fuerzas productivas, no nos vamos a poder emancipar del trabajo. ¿Cómo emanciparnos del trabajo? Si hubiese dicho Marx, ¿cómo emanciparnos del trabajo si Rusia tiene un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas equivalente a Inglaterra de 1837? Con ese desarrollo de las fuerzas productivas van a ser una sociedad como Inglaterra de 1837. Ahí, exagerando, no se equivocó para nada. Los sociólogos, cuando Max Weber vio la Unión Soviética, dijo: eso fracasa. 1919 apenas. Dijo: eso fracasa. ¿Por qué? Pusieron juntas las relaciones políticas con las relaciones económicas. Van a burocratizarse. Y la burocracia lo lleva al fracaso. Durkheim murió en 1917. No vio lo que se abría. Pero lo hubiese podido decir perfectamente desde su teoría de que las sociedades no se pueden cambiar por revoluciones. Las sociedades no se cambian por revoluciones porque el sustrato de relaciones sociales existentes deja un tipo de personas y un tipo de relaciones que no se cambian de un día para otro. Repito, Durkheim no vio eso. Tampoco se hubiera enterado. Si hubiese llegado a 1924 y no partido en 1917, hubiera leído algo que se lee poco, que son los volúmenes de Lenin que salieron después del informe Khrushchev, y en esos, entre los escritos de esos volúmenes, hay una cosa maravillosa que yo cito siempre porque es una realidad durkheimiana. Lenin escribe que que esto no va, que esa revolución no va. Y dice algo que en la historia lo ha planteado muchas veces, que si un pueblo menos avanzado domina a otro más avanzado, ese dominado termina imponiendo sus valores. El pueblo menos avanzado era el pequeño partido comunista que tomó el poder, eran muy pocas personas, muy pocas personas, 30.000 personas eran el partido bolchevique en 1917. En las luchas contra los ejércitos blancos murieron 15.000, de esos está todo contabilizado en las historias, y se sumaron cuanto oportunista quería conseguir un teléfono, una niñera,
etcétera, se sumaron en lo que se llamó la promoción de Lenin, a los cuales los echaron, pasados algunos años, y se creó en ese mundo que no tenía las condiciones de desarrollo como para las sociedades de igualdad, se creó un sistema burocrático muy particular. Pero ¿qué dice Lenin además? Es una metáfora que le hubiese gustado a Durkheim. Es como si un conductor estuviera sentado en un auto y no puede cambiarlo de dirección. El auto va casi a donde él quiere. Eso decía de la Revolución Rusa, quedó junto, se publica junto con las cartas a las secretarias. Yo lo leo por primera vez, no sabía, no tenía por qué saber eso, porque no circulaba, pero lo leí por primera vez en Cuba, en una revista cubana, Pensamiento Crítico se llamaba, donde habían puesto estas cuestiones que ya entonces, estoy hablando de 1974, ya entonces le preocupaban a la burocracia cubana, que hizo cosas muy interesantes de publicaciones de esa época. Después lo encontré en las publicaciones, en los volúmenes de Lenin, cosa que... Pero lo que Durkheim decía, ¿por qué no se pueden hacer revoluciones? Y porque la inercia de las sociedades no se rompe tan fácilmente. Distinto a la explicación de Weber. Si burocratizan la producción y está burocratizada la política, eso no va a funcionar. Pasaron muchos años con Gorbachev, que salieron los primeros estudios que se hicieron previos a la descomposición de la Unión Soviética, donde no recuerdo en este momento el nombre de una socióloga que explicó esto que decía anteriormente: si el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas es el de Inglaterra de 1837, ¿cómo se hace la igualdad para emanciparse del trabajo? Lo de Marx era correcto. Desde Marx hasta ahora se han creado desarrollo de las fuerzas productivas que nos hubiesen permitido liberarnos del trabajo. Pero en realidad no fue así. Dejamos desocupados a un montón de personas que se liberaron del trabajo. Y el capitalismo deja crecientemente desocupadas a las personas. ¿Por qué? Porque justamente el avance de las fuerzas productivas no necesariamente tiene que dar revoluciones. Algunos ironizan y dicen: la lucha de clases la ganó la burguesía. Es una idea interesante. En realidad, el desarrollo de las fuerzas productivas en la época de la globalización alcanzó algo que Marx también había previsto. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Y entonces enumeraba todo lo que se desvanecía. Se desvanecieron las naciones. La gran revolución burguesa, sí, por el forma de funcionar el sistema, está desvaneciendo las naciones. Cada vez más nuestra relación, que es para mí lo que explica muchos aspectos de lo que, por otro lado, Durkheim llamaba anomia. Digamos, están desapareciendo las naciones, están desapareciendo los principios que nos daban identidades colectivas. Hoy las identidades colectivas se han desvanecido en buena medida, la política se ha desvanecido en buena medida, porque las decisiones que se toman quedaron fuera del contenedor, como dice Ulrich Beck, del contenedor del Estado-Nación. ¿Cómo vamos a tener la intensidad de los conflictos si los conflictos se resuelven en otro lugar?
o lo que puede pasar se resuelve en otro lugar, que no es la escena donde nosotros vibrábamos las relaciones políticas cuando existía el Estado-Nación. Todo esto, para el caso de introducir con más elementos, la actualidad de Marx, la actualidad de Gramsci y la actualidad de Durkheim. Muchos de esos conceptos que fueron acuñados con perspectiva optimista, son los que mucha gente les permitió tener identidades, les permitió tener combates, etcétera, etcétera. Las transformaciones de la realidad crearon otras situaciones. Durkheim lo que veía era que efectivamente ese problema se podía resolver. Hacían falta leyes, hacía falta que las personas volviesen a crear grupos para que pudiesen producir normas. Si producían normas, esa sociedad se iba a ser más sólida, digamos. La sociedad, tal como funcionaba, Durkheim creía que efectivamente en los 10 años que tardó entre sacar la primera y la segunda edición de la División del Trabajo Social, dijo, hay que relativizar lo que escribí en la primera edición, porque se han hecho muchas leyes que están regulando las relaciones de trabajo. Faltan algunas, pero creía en que esa situación era resolvible. La otra, que hay mucha gente que la lee mal, o que la ha leído mal, la otra era, creemos lugares de asociación. No podía anticiparse a pensar que la palabra iba a ser un poco nefasta luego por el fascismo, pero creemos corporaciones, donde las personas del mundo del trabajo, puedan crear ideas compartidas, que unos puedan entender la situación del otro, que la moral se puede instalar en el mundo del trabajo. El mundo del trabajo que veía Durkheim era el mundo de la explotación de las mujeres, de los niños y de los más débiles. Lo que proponía era una moral que funcione dentro de la división del trabajo, que en ese momento no impedía estos verdaderos desmanes sociales que significaba la forma de trabajar en 1900. Nunca pensó que un general argentino que no leyó Durkheim, pero que tenía pensamiento organicista, iba a tratar de crear la comunidad organizada. Obvio, no podía pensarlo, pero es lo más durkheimiano que se hizo en la Argentina, pensar que la sociedad es como un organismo, como creada de Durkheim, que había sacado sus ideas de las ciencias experimentales, pero fundamentalmente las había leído en la medicina experimental, y nunca se le ocurrió que un general argentino iba a terminar creyendo que estaba el jefe, que era la cabeza, los obreros, que eran la columna vertebral, y los anticuerpos que iban a combatir a los malintencionados. Pero son sistemas de pensamiento del año 20, esos sistemas que tuvieron no solamente allí, sino en muchas teorías sociológicas, de poder pensar la sociedad como un organismo. Hoy
uno la escucha con facilidad, fuera de las ideologías políticas, la idea de la sociedad como organismo. Gramsci creía que, a diferencia de Durkheim, creía que se podían hacer revoluciones. Vio la Revolución Rusa, pensó la Revolución Rusa y pensó, probablemente por las condiciones sociohistóricas, anómicas de la situación italiana, no hablaba de anomia, pensó que lo que había que hacer era un trabajo ideológico para conducir a la clase obrera que iba a ser hegemónica. En ese sentido, fue otra vez, si Durkheim no pensó en Perón, Gramsci no pensó en el eurocomunismo, digamos, pero se lo reconoce como el fundador del eurocomunismo sin quererlo. Tratar de encontrar las condiciones para hacer funcionar un sistema o proponer condiciones para que el sistema funcione con criterios consensuales en las relaciones con los dirigidos o la clase obrera. Propuso también una serie de conceptos de los cuales en Casa y Ahorcado ha sido el más difundido, que es el de crisis de hegemonía. Es difícil decir cuándo hubo hegemonía si uno piensa en la sociedad argentina. No queda claro. A mí me interesó el concepto, no queda claro, pero uno puede forzar. Es decir, se termina eso que se llamaba la Argentina oligárquica y se abre un proceso de crisis de hegemonía. Y Gramsci tampoco pensó que el general que les digo, iba a ser el constructor de algo que él pensaba, que la que le terminó de poner el nombre más claro fue Bucci Gluckson, que es el Estado ampliado. ¿Qué es el Estado? El Estado es el Estado aparato, tal como lo pensamos, más la Iglesia, más los sindicatos, más algunas organizaciones culturales, más la universidad y más la escuela. El general no pensó nunca en Gramsci, pero el Estado burgués definido por Gramsci, de esas características, el Estado ampliado, fue el Estado que funciona por lo menos durante 10 años en Argentina como proyecto, donde una alianza, donde alguien, amigo, algunos están acá que son mayores, pero que yo casi no lo conocí, no pensó que esta era una sociedad anómica, cosa que está en la fundación de la sociología. Gino Germani, cuando tuvo que hacer la explicación de qué es lo que pasaba aquí, trajo un concepto de anomia mal leído, muy poco claro, donde explicó la aparición del general por algunos obreros que habían hecho migraciones, movilidad horizontal, y medio se salieron de los criterios de hegemonía que existían previamente y quedaron anómicos. Creo que el error de Germani venía cuando yo leo cómo creía que se explicaba lo que era anomia
escribió un artículo en el 44, 45, era un criterio de anomia muy poco durkheimiano. Pero lo peor, yo diría, que integró Germania al pensamiento argentino fue hacer creer que los decisivos habían sido los obreros, y que de los decisivos que habían sido los obreros, había algunos, muy pocos, que habían hecho migraciones internas, y que anómicos habían sido la base, una de las bases de los que formaron el peronismo. Yo estoy haciendo esto porque anunciaron también que íbamos a hablar algo de esta sociedad. Entonces, y cuando yo quise usar el concepto de anomia, el concepto de hegemonía, fue lo primero que me di cuenta, tanto con anomia como hegemonía, lo interesante que había, viendo desde estas dos teorías. El Estado ampliado se construyó en 1946. Los obreros anómicos pesaron muchísimo menos que la Iglesia. El factor fundamental que hizo al peronismo no fueron los obreros anómicos, sino la construcción del Estado ampliado, del cual el asociado principal fue la Iglesia. El asociado principal, que aquellos que tenemos sensibilidad laica y una cierta simpatía por las clases obreras, nos costó mucho darnos cuenta, seguramente, y entró muy poco en el discurso. Es cierto que, como diría Gramsci, la sagacidad de la Iglesia estuvo en estar al principio, vivir la fiesta y salirse al final. Gramsci hubiese dicho, esa es la política. Aquellos que nos dedicamos a estudiar no sabemos nunca muy bien qué es la política. La política son esos movimientos de los actores que pueden desplazarse en los momentos oportunos. La Iglesia llegó como fundador y se fue como libertador. Es una cuestión que casi no hay libros al respecto. Casi no hay libros. ¿Por qué? Gramsci diría, y porque los ganó el sentido común. Los ganó el sentido común a los científicos, a todos, y casi eso no aparece como un problema. Repito, a mí me pareció siempre interesante el problema de la crisis de hegemonía, porque la crisis de hegemonía podía permitir entender estos conflictos largos que tuvo la Argentina, en los cuales ninguna fracción de la burguesía podía imponerse sobre otra, se creaban equilibrios o predominios por ciertos periodos, y todo eso se derrumbaba con mucha facilidad. No tuvimos ni democracias largas ni dictaduras largas. Tuvimos, si sumamos todos los años de militares, tuvimos creo que 19 años más o menos. Pero no fue una dictadura de 19 años. Fue una dictadura apoyada eventualmente por sectores de la burguesía que no tenían capacidad hegemónica. Lo que tenían era capacidad de predominio sobre decisiones de un gobierno durante 2 años o 3. El concepto de crisis de hegemonía a mí me había parecido realmente interesante cuando en la Argentina tuvimos la introducción de Gramsci, allá por los 60 más o menos. Y el concepto de crisis de hegemonía me parecía que tenía importancia explicativa, que efectivamente revelaba algo que no había habido, hegemonía. Y otra vez lo que decía antes, el problema es, ¿se puede explicar por lo que no hay? No puede llegar a hacerlo en análisis comparativos. En análisis comparativos yo veo este factor está en este país, este otro factor no.
está, pero aquellos factores X faltan. Entonces uno puede explicar por lo que no hay. Pero siempre con ironía digo, si un señor o una señora casada tiene un novio durante una semana, es un amante. Pero si lo tiene durante 6 años, eso no es un amante. Es una cuestión más complicada, se llama bigamia en los códigos, no sé. Pero la naturaleza del fenómeno cambia el nombre de la cosa. Por eso siempre me di cuenta que cuando alguna gente cree que se está 50 años de hegemonía, perdón, de crisis de hegemonía, no, es otra cosa. Porque si fuesen 50 años de hegemonía, de crisis de hegemonía, se cambió la naturaleza de la cosa. Estamos hablando, si uno dice circunstancias eventuales o análisis más puntuales, etcétera, puede ser explicable por los problemas de hegemonía, pero eso me llevó siempre a darle más prioridad al concepto de anomia. La anomia lo que nos habla es de los conflictos, insatisfacciones, tensiones, dominaciones, etcétera, que se abren cuando las relaciones sociales no tienen elementos de reglamentación moral o jurídico. Y ahí uno dice, tenemos una situación de anomia. Yo no sé, este abuso de tiempo son a mí 50 minutos, hablo 10 minutos, 15 minutos más. Si uno dice la relación de anomia, en la Argentina actual, eso lo he escrito hace poco, tenemos 5 millones de personas, o 6, que, para decirlo como lo dicen los organismos internacionales, tienen trabajo informal. Como lo dicen la gente común, trabajan en negro. Eso es peor que la anomia que estudiaba Durkheim. La anomia que estudiaba Durkheim era una anomia de un sistema de relaciones industriales que comenzaba y que todavía no tenía una reglamentación. La anomia que hay en la Argentina en la división del trabajo social es francamente contra las leyes. No es que no están las leyes. La anomia de la Argentina tiene a 5 millones de personas que cotidianamente, según como están registrados, pero estudiándolo bien son más, que cotidianamente violan la ley cuando trabajan. Y otros tantos, o muchas personas, que cuando dirigen a gente que violando la ley. De vez en cuando, para hacer un poco de aspaviento, encuentran trabajo esclavo. Como dicen, trabajo esclavo por condiciones de ventilación o no sé por qué, ignoran el tipo de situación de la explotación del trabajo al margen de la ley, para usar la frase de al margen de la ley, un país al margen de la ley, Carlos Nino. Pero esas situaciones de anomia, decía Durkheim, que había, esas personas las trasladaban después a otros ámbitos, porque lo que aprendían ahí era vivir al margen de la ley. Eso lo llevaban a la casa, a la escuela, etcétera. La extensión del fenómeno, si uno dice 5 millones de personas, la extensión del fenómeno es imposible de calcular. Bueno, Durkheim decía que hay otros sistemas de anomia más micro,
que son los que surgen de las crisis y de las expansiones económicas. Las crisis y las expansiones económicas provocaban que hubiesen personas que fuesen desclasados hacia arriba o desclasados hacia abajo. Desclasados hacia arriba o desclasados hacia abajo se pasaban a ámbitos de sociabilidad de los que no conocían las normas. Alguna vez se hicieron estudios en la Argentina sobre los nuevos pobres, etcétera, pero no sé si entraban estas variables. Pero lo cierto es que si nosotros calculamos nuestros periodos decenales de crisis, más o menos crisis, se cae todo cada 10 años aproximadamente, las expansiones y las recuperaciones se viven permanentemente, razón por la cual los sujetos desclasados son productores o son personas cuyas formas ético-morales de comportarse tienen que cambiarse según estos movimientos. Se habla mucho de la pobreza y la anomia. En realidad los más anómicos son los ricos, porque la anomia lo que crea en condiciones, las condiciones de anomia lo que crean es la insatisfacción permanente. Por eso se llama también la enfermedad del infinito. Durkheim decía, los más protegidos son los pobres, porque la dominación social les controla las aspiraciones. En cambio, fíjense ustedes, los que más se suicidan por suicidio anómico son los ricos, porque ahí tienen mucho más desatado el deseo. Tenemos unos 7 millones de situaciones de anomia en el mundo del trabajo. Tenemos esos aportes periódicos que hacen las crisis de recesión y los momentos de expansión. Hay otras maneras, además de Durkheim, de seguir haciendo las constataciones de la anomia. Si el estudio de la división del trabajo social era macrosocial, los estudios del suicidio tienen mucho más de aspectos más micro, pero se descubren tendencias. La Argentina tampoco tiene una situación de anomia desmesurada. Las comparaciones de crímenes nos colocan bastante bien en América Latina, 7 sobre 100.000 más o menos. Los análisis de suicidio no se pueden hacer porque están truchados, está todo el mundo de acuerdo de que están subregistrados, no se puede, hay una categoría residual que son muertes de causas desconocidas, pero resulta que son más altas que todo lo de las causas conocidas, se supone que ahí están los suicidios. Pero en el caso de los crímenes, son Argentina, Chile y Uruguay son los países que menos tienen en términos de crímenes. Es una manera falaz de enunciar el problema, porque nunca se hace. Por alguna razón se les ocurre que la proximidad de los países sirven para decir algo sobre lo que pasa en cada país. Si se hiciera el ranking mundial de crímenes, no estamos tan bien, sino que en los países desarrollados hay menos crímenes que los que hay en la Argentina. Las condiciones de anomia penetran igualmente las instituciones. Es decir, las instituciones en buena medida sufren un proceso que un sociólogo francés, Dubé, llama declinación de las instituciones. Las instituciones están en caída. Uno basta decir que
los estudiantes de, no sé, del secundario, ¿dónde? No entienden lo que no tienen comprensión de texto, para que alguien se agarre la cabeza y diga, la televisión cada vez peor. No, la institución escolar es la que no funciona. Es la crisis de la institución escolar la que produce lo mal que se lee. Se agarran la cabeza cuando ven inseguridad. La que no funciona es la institución policial. Si tuvimos golpe de Estado, lo que no funciona son las Fuerzas Armadas. Perdieron la moral de las Fuerzas Armadas y se creyeron que eran un partido político. Es decir, se descompusieron las instituciones. Uno tiene la otra parte de la anomia, que es la anomia institucional, que es la que más ayuda a reproducir las condiciones de anomia. Porque si la policía roba, se descompuso todo. Si un chico roba, pasó lo del chico. Pero las instituciones que son atravesadas por las condiciones de debilitamiento, descomposición, como lo querramos, esas instituciones no tienen capacidad de hacer operar las normas sobre la sociedad. Y esas normas sobre la sociedad se puede pensar como existen tan poco en la sociedad, donde existe la tolerancia de trabajar en negro, explotar en negro, etcétera, etcétera, el sistema ético argentino está debilitado, y ese debilitamiento se llama anomia. Durkheim no se pregunta qué hay que reconstruir. A él le gustaría reconstruir la moral para poder afirmar la República. Su aspiración mayor es la afirmación de la República. Gramsci se pregunta, y con su voluntarismo tiene criterios para decir que se puede conducir a un sector de la sociedad para transformar la sociedad. Y transformar la sociedad para crear una nueva moral, un nuevo sistema ético-político. Si se hubiesen, Durkheim no se encontró con Trotsky, casi estuvo al margen de encontrarse con Trotsky. Trotsky pudo entrar en la historia de la sociología por la puerta grande si hubiera estado, porque ya lo teníamos, que se quedó Weber fascinado cuando lo escuchaba, y lo contó. Durkheim no llegó a conocerlo, pero hizo un informe que lo hemos publicado hace un tiempo para el gobierno francés del tiempo de la guerra, sobre los emigrados rusos en Francia, y en ese informe el emigrado ruso en Francia más importante era Trotsky, y en ese informe le tocó hacer una reflexión con una extraordinaria dignidad, pese a que no tenía nada que ver, y más, Francia estaba perjudicada por los emigrados, porque los emigrados estaban tratando de luchar para que se pare el frente de guerra de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Y hizo un informe donde, en realidad, si bien en las obras de Durkheim no entró Trotsky entró en Durkheim entró en la biografía de Durkheim. En su autobiografía, el más célebre libro, en su autobiografía, donde decía que vino ahí un francés, Durkheim, lo escribe con una grafía distinta,
Durkheim y nos vino a decir que nos iban a expulsar y casi nos pide disculpas de los que vinieron a expulsar. Lenin tenía en su biblioteca, para terminar con una nota entretenida, ¿va? Lenin tenía en su biblioteca el suicidio. No se sabe si lo leyó, yo tengo tantos libros que no se puede decir que había leído. Pero, sin duda, se hubiese sorprendido desagradablemente de estas teorías que decía Durkheim, de que no se pueden hacer revoluciones, porque las revoluciones, una sociedad no se puede cambiar así. Lo dice muchas veces. Esa sociedad, porque discute con alguna gente que hablaba de revoluciones. Y entonces los diálogos que establecía Durkheim eran impecables al respecto, mucho más irónicos en sus libros, pero la idea era, repito, esa que después va a poner en sus tomos secuestrados por el estalinismo durante mucho tiempo, de que esto es como un coche que no sabemos a dónde va. ¿Por qué? Y porque la estructura de la sociedad, como le hubiese dicho Marx, los hombres hacen la historia en condiciones que no eligen. Y las condiciones que se hacía esa revolución tenían un problema. Gramsci lo ve, dice la revolución contra el capital. ¿Vieron que esto de los desarrollos de las fuerzas productivas no es cierto? Que las revoluciones se pueden hacer porque, como dice Lenin, no lo dice así, la cadena se rompe por el eslabón más débil, entonces se puede hacer. Gorbachev cerró la empresa. Yo suelo decir que la URSS fue como una pyme. La URSS fue como una pyme donde los fundadores la defendieron, la segunda generación más o menos la administró y sacó sus beneficios, y la tercera la disolvió. Eso es anecdótico, pero las terceras generaciones, podría hacerse una teoría, las terceras generaciones malgastaron el comunismo y el que la mantuvo fue Fidel Castro, que era primera generación. Entonces, si hubiera que hacer un análisis comparado, uno diría, mire, aquellos que pusieron esos comienzos, funcionan así. Y se puede hacer una revolución sin las condiciones. La historia del comunismo es la de un debate eterno. Bukharin, Preobrazhensky, Guevara, Bettelheim. Fueron los grandes debates y hay desarrollo de las fuerzas productivas. Traducido al lenguaje durkheimiano, existen las condiciones, en este caso las condiciones materiales para poder hacer, y hubiera sido también el lenguaje de Marx. Existen las condiciones. Las revoluciones, las personas son historia incorporada. La historia incorporada no se borra si uno hace un cambio por arriba. La idea de que se pasa a un periodo de anomia es la historia de la Unión Soviética. La historia de la Unión Soviética fue por causas diversas, desde 1917 en adelante, de desorganizaciones y desorganizaciones y desorganizaciones. Nadie dijo que hay una ley de hierro. Gramsci no soportaría las leyes de hierro, y el único sociólogo que leyó, porque no leyó muchos sociólogos, pero el que leyó y que se interesó más es Robert Michels, y que estaba viviendo en Italia, es discípulo de Weber, se va a vivir a Italia y desarrolla una buena carrera, más o menos política, no, pero sí académica, pero escribe un libro memorable que es La sociología de los partidos políticos, donde establece la ley de hierro de las oligarquías.
toda organización se oligarquiza. A Gramsci no le gustaba para nada. Es el que más critica. A Durkheim lo nombra de pasada, porque Croce lo había nombrado y lo pone por ahí, pero Weber le interesa un poco más. Tiene alguna lectura y en los cuadernos de la cárcel tiene algunas referencias a Max Weber. Otros sociólogos no conoce. Pudo haber conocido textos de Durkheim, probablemente. Durkheim discute con Labriola, allí pone sus discusiones sobre los errores del marxismo, o lo que él cree que son los errores del marxismo. Conoce las obras de Sorel ha escrito sobre Durkheim. Difícilmente se dice que los sociólogos no nos leemos entre sí nunca, ¿no? Porque uno dice, si no piensa como yo, ¿para qué lo voy a leer? No, eso, posiblemente si a Gramsci le dijeron, mire lo que piensa este tipo, y encima que estoy en la cárcel voy a leer esta cosa de un determinismo que no tiene ningún sentido, porque la filosofía de la praxis, lo que a mí me dice, es lo que dice la tesis 11 de Feuerbach. No se trata de pensar, sino de transformar. En ese sentido, presenta una sola preocupación por sociología, que son las críticas a Bujaren, donde en realidad son las críticas a el modo mecanicista de entender el marxismo. Le endosa a Bujaren una forma de pensar el marxismo y pensar de manera economicista, que deja puertas abiertas para la crítica de la sociología. Me pasé del tiempo, pero les pido disculpas.